Ok, prevenido. 5, 4, 3, 2. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a Barra Libre, aquí en Canal 34. El día de hoy nos ocuparemos de algo básico para el desarrollo del país, algo verdaderamente importante, porque el esfuerzo que ha realizado el Instituto Federal Electoral, el IFE, para darnos datos contundentes, datos revisables, datos duros, es muy importante. En 6 diferentes cuadernos, el Instituto Federal Electoral nos muestra cómo fueron las elecciones pasadas, tanto de diputados como senadores y, por supuesto, también la presidencial. Por eso es que en esta noche le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, eres muy amable. Al revisar los cuadernos que ustedes acaban de publicar, me llama poderosamente la atención una línea sostenible de principio a fin en los resultados, y voy a ir directamente sobre la presidencia. Del conteo rápido al programa de resultados electorales preliminares y a los cómputos distritales, hay un denominador común: los datos se sostienen. Pero yo te quiero preguntar, Luis Carlos, lo siguiente. Con la experiencia que vivimos, por supuesto ustedes en el IFE, pero nosotros como sociedad, como nación, si se volviera a dar el caso de una diferencia tan pequeña, una diferencia mínima como fue la pasada, ¿volverías otra vez a señalar que no hay posibilidad de saber en el conteo rápido quién fue el ganador? Sería exactamente la misma secuencia de datos. El problema fundamental que hubo de percepción, de incertidumbre, de acusaciones a partir de las 11:30 de la noche del 2 de julio, se deriva, en mi opinión, fundamentalmente de un margen muy estrecho. Es un margen que, a diferencia del 2000, se redujo 11 veces. Sí, sí, sí. Y cuando esto sucede en México, en el mundo, lo que sucede es que hay controversia, hay dudas, hay acusaciones a la autoridad electoral. Creo que lo que el IFE hizo fue dar a conocer la información de la que tenía conocimiento. Y una de esas más importante fue el conteo rápido que hicimos la noche del 2 de julio y que acordamos con los partidos y acordamos con un comité de científicos que, en caso de que la elección fuera muy cerrada, el IFE diría que no hay manera de conocer al ganador y se abstendría el IFE de dar a conocer rangos, porcentajes de votación, porque si el IFE lo hiciera, quizá estaríamos contribuyendo a mayor incertidumbre. Imagínate, Raúl, que yo salgo a las 11 de la noche y les digo a todos los mexicanos: fíjense que están empatados los 2 primeros candidatos. Pero quiero platicarles que uno va un poco arriba que el otro, pero están empatados. En el ambiente político del país, lo que hubiera sucedido seguramente es que aquel candidato que iba un poco más arriba habría usado esa información para proclamarse ganador, y el segundo lugar seguramente habría acusado al IFE de estar induciendo un resultado que, desde un punto de vista estadístico, estaba empatado. Luego, entonces, lo que hizo el IFE la noche del 2 de julio fue decir: señores, no conocemos al ganador, esperemos al miércoles que empiezan los cómputos distritales. Eso evidentemente genera duda, genera frustración. En cualquier contienda, incluso las deportivas, cuando no hay un ganador claro y contundente, la gente sale insatisfecha. Pero eso no es una culpa del árbitro, eso simplemente es las condiciones de una competencia muy cerrada como la que vimos en esta ocasión. Sí, de hecho fue un final de fotografía, porque quisiera leerle a la audiencia lo siguiente. En ese conteo rápido se recibieron y analizaron 7,263 casillas que representaban el 95.12% de la muestra. Vamos, el margen de error era mínimo, si se pudo haber dado, ¿no? Se recibió información de 300 distritos cuya distribución geográfica refleja las características nacionales. Bueno, quiere decir que la muestra estaba consolidada y que los datos que ustedes hubieran podido arrojar en ese momento eran datos duros. Así es, eran datos duros. Es el conteo rápido más importante y sólido que se ha hecho en México en la historia de las encuestas. No había incluso una empresa privada que pudiese haber tenido la operación logística del IFE para hacer un conteo rápido. Y reitero,
el conteo rápido fue muy exitoso porque determinó desde la noche del 2 de julio que los dos candidatos punteros estaban a menos de 6 décimas de distancia. Y de hecho lo que el IFE dijo días antes es que si el margen de error o la diferencia era menor a 6 décimas, el IFE no podía dar a conocer con certeza. Quiero decirte, Raúl, que una empresa privada generalmente tiene un margen de error de más o menos 3%. El IFE tenía un margen de error de más o menos 0.3%. Y como la elección fue tan cerrada, incluso en un esquema de esa naturaleza, el IFE no podía con precisión y responsabilidad decir quién ganó. Sí, bueno, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de todo esto. El año pasado, el 2006, buena parte de todo el año fue una discusión posterior a la elección, la batalla postelectoral. Y luego cuando uno ve el programa de resultados electorales preliminares, vuelve a mostrarse esta misma mínima diferencia. Dice el esquema que ustedes han entregado muy claramente, al término de sus operaciones, el PREP mostró una diferencia de 1.04% entre el primero y segundo lugar de la elección presidencial. Una vez tomadas en cuenta las actas con inconsistencias, que también fue un renglón aparte de las actas con inconsistencias, la diferencia se redujo a 0.62%, lo cual confirmó el 5 de julio con los cómputos distritales, se comprobó. Quiere decir que hay un denominador común de principio a fin, siendo un margen muy pequeño, pero en todos los estudios, en todos los análisis y en todas las revisiones que se hicieron, vuelve a aparecer una diferencia mínima, pero la hay. Así es, Raúl, el IFE hizo un conteo rápido la noche del 2 de julio, supervisado por un comité de 5 científicos independientes y dio un resultado muy cerrado. Después hubo un PREP, que fue dotado de información por todas las casillas del país y dio un resultado muy semejante. Después hubo un cómputo distrital días después en donde todos los partidos políticos en todo el país supervisaron y dio prácticamente el mismo resultado. Luego el 2 de julio empresas privadas que se reportan en estos cuadernos que publicó el IFE, más de 15 empresas privadas dieron un resultado muy semejante al que dio el IFE. Y luego el Tribunal Electoral revisó, abrió casillas y dio prácticamente el mismo resultado. Nunca en la historia electoral de México una elección había sido tan congruente entre sus diferentes fuentes informativas. Están, como tú mencionas, prácticamente alineados el PREP, el conteo rápido, los cómputos distritales, los cómputos y las encuestas privadas de salida que se hicieron y el cómputo del tribunal. Es decir, hay 5 o 6 fuentes diferentes de información que convergen en que fue una elección de diferencia de 6 décimas, como fue el resultado oficial. Sí, esta consistencia se ve de principio a fin. Y hoy que tenemos ya los datos verificables, que pueden ser al mismo tiempo auscultados por quien quiera, era para que los intelectuales, los editorialistas, los analistas tomaran muy en cuenta esto para terminar con una serie de leyendas y con toda una serie de mentiras en el supuesto de que el IFE había participado a favor de alguien y en contra de otra persona. Los cómputos distritales, y si se comparan con los datos reportados con el PREP y con los resultados del cómputo oficial, nos vuelven a decir lo mismo. Luego, entonces, yo no sé si al IFE en algún momento le faltó también mayor injerencia en los medios para hacer un señalamiento muy concreto de cuáles eran los resultados y someterlos a la verificación pública. Mira, Raúl, ese es un debate que se ha dado y que en el IFE hemos estado abiertos a la autocrítica porque creo efectivamente que esta elección es diferente a otras. En el pasado la elección acababa política y mediáticamente hablando la noche del 2 de julio porque cuando tienes una diferencia de 6 puntos ahí se acaba todo. Nadie prestaba atención a lo que pasaba después. Esta es la primera ocasión que nuestro proceso postelectoral dura 65 días. En el pasado no había habido proceso postelectoral. Todo concluía simbólica y políticamente la noche del 2 de julio. Y creo que en ese sentido el IFE ahora en retrospectiva debe hacer un análisis muy serio para ver cómo debe educarse, comunicarse situaciones tan complejas y técnicamente difíciles de explicar a la población. Nosotros días antes de la elección estuvimos explicando que era el conteo rápido, que era posible que hubiera un empate, en cuyo caso no se diera a conocer, se explicó el PREP, pero siendo francos, Raúl,
la gente simplemente tiene una experiencia previa en donde sabe que a la noche la televisión le dice quién ganó y punto final. El esfuerzo informativo del IFE antes de la elección fue limitado porque la gente absorbe la información que necesita y lo demás lo desecha. Pero creo que también es necesario ser críticos y pensar que en una circunstancia así, el IFE requiere una labor mucho más intensa, mucho más didáctica, porque son temas estadísticos, matemáticos, legales, además que están inmersos en una discusión política. Y a la hora de la hora, en los ciclos informativos de los medios, comúnmente lo que prevalece no es el argumento técnico informativo de la autoridad legal, sino generalmente son los discursos de los candidatos, las acusaciones políticas, y ahí el IFE en muchas ocasiones fue rezagado simplemente por una cuestión de que frente a una acusación, el IFE tenía que responder con un dato. Y eso ya te coloca en una desventaja informativa durante un proceso así. Bueno, a pesar de todo, yo pienso que la sociedad mexicana ganó. Ganó porque tomamos un curso intensivo de lo que es lo postelectoral, de lo que nadie antes tomábamos en cuenta y discutíamos si se deben abrir tantos paquetes o no, si el resultado afecta de este modo o del otro. Y los debates fueron de lo más intenso. Yo creo que la participación ciudadana, de alguna manera, no clásica ni quizás la mejor, pero fue muy estimulada por esto. Yo me imagino que en las próximas elecciones tendremos mucho más conocimiento y sabremos tener una actitud, no sé si distinta, pero tendremos una actitud ya con mayor reconocimiento de lo que son todas las perspectivas, los datos y los análisis que nos puedan brindar. Sin duda, Raúl, yo creo que una de las maneras para poder aprovechar la polémica, la controversia, la insatisfacción que generó la elección es tratar de entender por qué. Y para entender por qué tenemos que analizar si es un problema que deriva de la ley, si simplemente las elecciones muy competidas generan este tipo de dudas, si fue una cuestión del desempeño de la autoridad, si fueron los contendientes, en fin, hay una serie de factores que explican. Quiero resaltar, sin embargo, que la mayor parte de los mexicanos creen que la elección fue limpia, la mayor parte de los mexicanos confían en el IFE, pero sí hay un segmento que se quedó con una preocupación que es necesario aclarar. Por lo tanto, creo yo que para el futuro la manera creativa y productiva de aprovechar esta polémica es tratar de modificar los aspectos de la ley para dar más certeza en una elección tan cerrada. Difícilmente el país estará en una situación tan complicada otra vez, pero tenemos siempre que estar preparados para la peor tormenta y para poder diseñar reglas que permitan, aún en situaciones de esta naturaleza, que haya plena certeza, plena tranquilidad, plena responsabilidad de los candidatos y de los contendientes, para aún y cuando la elección se defina por un voto, todo el mundo quede tranquilo y haya los mecanismos para dirimir. Yo creo que el sistema mexicano tiene los mecanismos porque a pesar de toda la controversia, todo se fue analizando por los cauces legales, hubo un tribunal que analizó, hubo observadores electorales, hubo un dictamen y finalmente todos los plazos legales se cumplieron, pero se dio en medio de un entorno político muy polémico que en ocasiones distorsionó los hechos y en ocasiones generó duda y creo que eso no debemos permitir que vuelva a suceder. Hubo analistas extranjeros de distintos medios de difusión que se preguntaban cómo es posible que con el mismo número de personas, las mismas que estaban en las casillas electorales, con los mismos vigilantes o con los observadores extranjeros, se hiciera una elección clara y que a todo el mundo dejó convencido en diputados y senadores. Y este mismo personal trabajó para hacer la presidencial. Se preguntaban cómo se puede hacer el engaño, cómo se puede hacer el fraude. Pareciera ser un asunto de magia. Esto lo dijeron en periódicos de Europa, de Estados Unidos, de América del Sur, y se preguntaban cómo es que esto se podía dar. Yo en aquellos momentos me decía, ¿y el IFE por qué no tiene esta argumentación que es contundente? ¿Cómo se hacen distintos guisados con los mismos elementos que se han puesto dentro de la cacerola? Bueno, quiero decirte, Raúl, que también el IFE ha sido señalado como que le faltó más énfasis y más contundencia para
defender el procedimiento. Quiero decir que en ocasiones lo hicimos, Raúl, y cuando lo hacíamos, el IFE era acusado de estarse subiendo al ring de un pleito político, como si nosotros al defender el trabajo del IFE estuviéramos defendiendo a un candidato ganador. Y no, nosotros defendíamos el trabajo del IFE. En ocasiones lo explicábamos, en ocasiones el ciclo informativo tan intenso y tan rápido que fluía en esos días hacía que la información técnica del IFE pasara desapercibida en una serie de discusiones políticas que se daban en las plazas. El IFE es una autoridad y no puede discutir desde un punto de vista político, pero yo lo tomo con seriedad y digo que efectivamente en muchos casos pudimos haber tenido información más contundente para que la población entendiera. Lo hicimos y en ocasiones los ciclos políticos a una autoridad electoral, evidentemente la autoridad no está preparada para debatir en estos términos políticos. Pero creo que lo que tú dices es lo más importante. La elección fue limpia, la elección fue legal, e incluso hubo mejores estándares que en otras elecciones como la del 2000, pero reitero, es muy importante entender que la elección leída el 1 de julio es muy diferente a la elección como fue leída el 3 de julio. Incluso el 2 de julio los medios de comunicación, Raúl, tú recordarás, fue una narración de éxito cívico, participación ciudadana, no había incidentes, los partidos políticos en el IFE se manifestaban satisfechos y no solamente eso, dieron su voto de confianza a la autoridad electoral todos. A la luz de los resultados se empieza a escribir la historia de otra manera. Es como si la elección del 2000 la hubiera ganado el partido en el gobierno por 58 centésimas. Seguramente la lectura y la percepción pública de aquel evento democrático que fue como la culminación de un proceso de cambio democrático, seguramente la percepción habría sido muy diferente. Entonces, aquí las elecciones se leen con base en el trabajo del IFE, con base en los intereses estratégicos, y el margen explica buena parte de la percepción. Hay veces, y eso es un dicho muy común en los circuitos internacionales de autoridades, siempre que gana la oposición por un margen contundente, la autoridad electoral pasa a segundo plano. Pasa muy bien frente a la opinión pública y todo el mundo digiere bien. Cuando gana el partido en el gobierno y gana por un margen muy pequeño, en México y el mundo siempre hay controversia. Y esto es un factor estructural, esto no es algo que sea típico solamente de México, ¿no? Ese factor estructural, ¿no piensas tú que requiere de una reforma electoral? Por supuesto, el país requiere de reforma de Estado, donde estén integradas la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma laboral, pero la electoral es definitiva. Por ejemplo, todo lo que son precampañas, todo lo que fueron estas promociones de los distintos candidatos, no están reguladas. Y como eso, hay un buen número de detalles que faltaría que se hicieran. No me contestes ahora porque tenemos que ir a una barra de promociones de Canal 34, pero ahora que regresemos, yo te agradeceré que me digas hasta dónde es necesario llevar a cabo esta reforma. Claro que sí. Diles que se haga un conteo rápido de 5 segundos y seguimos en el... Ok. 5, 4, 3, 2. Luis Carlos Ugalde te preguntaba hace unos momentos sobre la necesidad de una reforma electoral. Veo que estás de acuerdo. ¿Qué tan profunda debe ser y, grosso modo, qué es lo que debe de abarcar? Quisiera hacer un comentario previo a eso, Raúl. Así como defiendo y acreditamos que la jornada electoral fue imparcial, legal y que fue muy bien organizada, también debo decir que buena parte de la polémica de la elección yo diría que se deriva de que hubo una serie de nuevos fenómenos que no están contemplados en la ley, como las precampañas, como la propaganda negativa, como la participación de terceros, llámense sindicatos o empresarios, que tuvieron una incursión en la elección, en el proceso electoral, que no se había visto antes con esa intensidad. Y nuestra ley no tiene contemplada una regulación clara y precisa de estos fenómenos, y en mi opinión eso desató polémica, controversia, insatisfacción de muchos. Por eso creo que la reforma electoral es necesaria justamente para poder definir qué queremos de eso. Te pongo un ejemplo. La intervención del presidente de la República en la elección fue acusada como que estaba queriendo orientar el voto a favor de su partido, declaraciones continuas, muchas de ellas alegóricas, muchas de ellas indirectas, pero claramente tenían un propósito político, y eso me parece que contaminó la elección, generó frustración, generó enojo y generó una controversia que hemos escuchado y vivido.
Te voy a decir que ahí hay dos análisis para decirlo. Me parece que desde un punto de vista político, yo lo he dicho, el jefe de Estado debe mantenerse al margen justamente para que su arbitraje político se mantenga intacto y pueda orientar a un país en medio de una polémica. El presidente de la República entonces decidió hacer opiniones, declaraciones, haciendo uso de su libertad constitucional, lo cual nos lleva a una segunda discusión. Si desde el punto de vista político es imprudente, es innecesario e indeseable que el jefe de Estado participe de esa manera, me parece que la otra discusión es la legal. No hay ninguna prohibición en la ley mexicana para que el presidente o un gobernador opine y apoye al candidato de su partido. La única prohibición que tiene es que desvíe recursos públicos o bien obligue a sus subordinados a votar a favor o en contra de. Fuera de eso, la ley no le prohíbe hablar, decir, hacer alegorías, hablar del jinete como lo hizo. Luego entonces hay una discusión política que todo el mundo parece rechazar que el presidente opine, se meta, pero legalmente no hay prohibición. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la autoridad? La autoridad electoral lo que hizo fue aprobar un acuerdo de neutralidad con los partidos para establecer ciertas prohibiciones. Pero también había la petición de que el IFE hiciera prohibiciones absolutas a todo mundo. Y el IFE no tiene instrumentos, no tiene dientes, la ley no se los da. Por lo tanto, la discusión pertinente para evitar que esta polémica se vuelva a repetir en el futuro es: ¿queremos que el presidente opine o no opine? Si no queremos, establezcamos claridad de qué quiere decir eso. ¿Para ti esto debería estar dentro de la reforma electoral? Tiene que ser un tema de la reforma electoral, tiene que ser con claridad delimitado. Si no se quiere que el presidente o el gobernador o el presidente municipal o el empresario o el sindicato o los medios de comunicación expresen su punto de vista, se tiene que establecer con claridad y darle al IFE instrumentos, porque a veces se le pide al IFE que prohíba cosas, pero si no tenemos los instrumentos es pedir a un árbitro de un partido de fútbol muy encendido que saque tarjetas cuando el manual, sí, el reglamento no se las da. Dime, las precampañas que no han estado para nada reguladas ni supervisadas, ¿no deberían ser un punto sustantivo en una reforma electoral futura? Es otro tema muy importante. En el tema de precampañas, Raúl, ¿y financiamiento? Es aún más aguda la falta de la omisión. En la ley electoral mexicana, el concepto precampaña, el término no aparece. Y no aparece por una razón sencilla. La ley que tenemos data de 1996. En ese momento las preocupaciones del país eran otras. El fenómeno de la precampaña no existía y por lo tanto al legislador no consideró pertinente incluir algo que ni siquiera existía en la escena política nacional. 10 años después es un fenómeno que genera preocupación y por lo tanto tiene que haber algún tipo de regulación para transparentar ese fenómeno. Las precampañas son un fenómeno democrático de sociedades más competitivas en lo político, pero también tenemos que clarificar de dónde provienen los recursos para llevarlas a cabo. Ese es otro claro ejemplo que generó controversia y que la ley ni siquiera menciona el concepto. Bien, ahora me gustaría pasar a lo siguiente. Dentro de los 6 cuadernos que ustedes acaban de elaborar y difundir, en el que se llama Equidad y Transparencia en la contienda electoral, en la página 58, recurro a ella, en la página 58, viene el monitoreo de televisión del 19 de enero al 28 de junio. Y aquí vemos con claridad lo siguiente: el Partido Acción Nacional difundió 11.904 avisos, spots. La Coalición por el Bien de Todos, léase PRD y sus afiliados, 16.316. Y el PRI, solo 10.425. Yo hago un énfasis en esto porque el candidato opositor, el candidato López Obrador, señalaba que él no iba a tener televisión porque no creía en ese medio. Y cuando uno ve el monitoreo que ustedes realizaron, de 16.316 avisos, spots, anuncios, como querramos llamarle, contra 11.904 del PAN, pues la diferencia es notabilísima. Quiere decir que el candidato del PRD hizo mucha más televisión. Pero los datos son todavía mayores cuando vemos dentro de este mismo capítulo, Equidad y Transparencia en la contienda electoral, en la página 62, los programas de larga duración en televisión. Los programas de larga duración, de larga duración por parte de la coalición fueron 178 y por parte de Acción Nacional fue 1. Yo no estoy defendiendo Acción Nacional, simplemente estoy viendo que los datos que ustedes proporcionan, que son datos revisables
datos duros, datos confiables, nos están señalando que hubo un trastocamiento de la realidad. Cuando se nos decía, no voy a usar televisión, fue cuando más se usó. No voy a aparecer en la pantalla, es cuando más se apareció. Yo creo que estos datos que ustedes están ofreciendo y que están al alcance de la opinión pública, debieran ser revisables para callar dudas. Sin duda, estos datos son verificables porque tenemos 2,5 millones de horas grabadas y cualquier partido puede ir y revisar el spot. Está grabado, está documentado. Quiero decir que los partidos tienen el derecho de contratar, hay información verificable. Esta información que mencionas, por cierto, Raúl, no distingue lo que es contratación en horario estelar o en horario regular en televisión nacional. La fuente original viene en la internet, donde se puede ver por diferentes modalidades, pero ese es el dato duro y objetivo que existe. Para la autoridad electoral lo importante es que se haya cumplido con la ley, que no se hayan excedido en gastos de campaña, y para los analistas y los medios lo importante es analizar bajo qué condiciones se desarrolló, porque una de las acusaciones más importantes de esta elección ha sido que fue inequitativa. Y en mi opinión hay muchos indicadores como el de los spots que se adquirieron o como el de tratamiento de los noticieros que muestran que la elección fue mucho más equitativa en muchos rubros que en el pasado. En el tema de la cobertura noticiosa, por ejemplo, Raúl, estos cuadernos muestran que en el agregado nacional la televisión dio un tratamiento muy semejante a los 3 principales candidatos, no solamente en el número de segundos transmitidos, sino el tratamiento editorial positivo, negativo o neutro. La televisión en su mayor parte dio un tratamiento neutro, pero incluso cuando hubo comentarios negativos o positivos, los cuadernos muestran que fue muy semejante a todos los candidatos. Sí, así es. Yo tengo una duda en lo que son los gastos acumulados de las campañas políticas para presidente de la República del 19 de enero al 28 de junio del 2006. Y vienen miles de pesos, me desconcierta porque no sé si lo que gastó el PRI, 444,800 y pico, estos son millones de pesos. Son millones, están en cifras de miles, pero son millones, sí, efectivamente. Son millones, sí. Eso me desconcertó. Bien. Sí. Entonces, veámoslo así, el PRI gastó 444 millones en forma global. La coalición por el bien de todos, 383,612. Y Acción Nacional, 257. Después del PRI, la coalición fue el organismo político que más gasto hizo. Sin embargo, se nos decía constantemente por parte de López Obrador, no tengo dinero, no tengo dinero. Tuvo más que el PAN, llegó a tener aproximadamente un 30% más. Debo hacer tu comentario, Raúl, sobre eso. Eso que está ahí son los informes que los partidos nos dieron. Ese dato de la coalición o del PRI es lo que el partido nos reportó. Ahora, eso es lo que el partido dijo. Ahora el IFE tiene que ver lo que pasó en la realidad. Estamos ahorita en la proceso de fiscalización que concluirá en el mes de mayo y nosotros corroboraremos esa información y otra adicional que tenemos para ver si esa cifra es real. Es probable que esas son cifras preliminares que al final sean modificadas por el propio partido y por la autoridad. Esa es información parcial que nuevamente muestra que los 3 principales candidatos tuvieron recursos para competir en condiciones amplias de equidad. Pero eso es revisable todavía, Raúl, y seguramente al final encontraremos que los gastos en algunos rubros serán diferentes a los que están ahí. Ahora, Luis Carlos, el hecho de poder tener gastos acumulados de esta dimensión, más los partidos pequeños, ¿no crees tú que es un exceso de gasto por parte de las campañas electorales y que tendríamos que ponerle un acotamiento para el futuro? Yo creo que es uno de los temas que más frustración generan, el hecho de que se ve que hay mucho gasto en política y no concuerda con la calidad de los gobiernos, porque si los gobiernos satisfacieran las demandas de la sociedad, pues la gente no estaría preocupada por lo que se gasta, pero la gente ve, se gasta mucho y los gobiernos no necesariamente responden a lo que yo quiero. Entonces, lo que se tiene que revisar es por qué está siendo cada vez más caro hacer política, por qué cuesta tan caro hacer campañas, dónde es donde hay un problema de exceso o de incluso de gastos excesivos. Y lo que se ha dicho otra vez, entramos al tema de la reforma electoral. Las campañas pueden ser más cortas, se puede revisar el acceso a los medios de comunicación, se pueden moderar muchos rubros donde se gasta demasiado a fin de que los partidos requieran menos dinero para gastar. El IFE financia a los partidos y los partidos gastan en una industria que es muy cara.
Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reducir los costos a la industria y creo que es uno de los temas fundamentales de una reforma electoral futura. ¿Qué piensas tú del hecho de que en otros países el gasto o la inversión, como le querramos llamar, por la parte publicitaria es gratuita en los medios de difusión? A mí me parece que es una solución que se debe analizar con cuidado porque efectivamente la información que tiene el IFE es que el 70% de lo que se gasta en una campaña es en medios electrónicos. Y por lo tanto, si a los partidos se les quiere dar menos dinero, evidentemente se tiene que revisar cuánto gastan y cuánto tienen que pagar a fin de que primero hay que bajar el costo y luego el financiamiento. Yo creo que esa es una cuestión muy importante porque además hay otra cosa, Raúl. En ocasiones el tipo de campañas mediáticas de 20 segundos mediante spots, lo único que conducen es a la degradación del debate público, porque en 20 segundos tú solamente No puedes te ser alcanzan a eficaz decir nada. si denigras Claro. al adversario. Entonces, este tipo de campañas orientan y estimulan un tipo de debate que en mi opinión no es deseable. Si vamos a discutir que la propaganda negativa no nos gusta, pues veamos que en lugar de tener espacios de 20 segundos para debatir, que es lo que básicamente sucedió en esta elección, tengamos espacios más amplios, debates obligatorios, barras informativas u otro tipo de mecanismo que no solamente concentre las ideas en spots de 20 segundos, sino en espacios que permitan una discusión de ideas mucho más amplia, Raúl. Sí, por supuesto. A mí me da la impresión de que el gran ganador de las elecciones pasadas fueron fundamentalmente la radio y la televisión. Me refiero de orden comercial, los canales que son concesionados por parte del gobierno federal. Aquí teníamos un buen adelanto antes con el 12.5%, que en un decretazo en octubre de hace 3 años fue barrido para tener la posibilidad de que los partidos políticos se puedan expresar sin la carga del dinero, sin tener que hacer negociaciones con los consorcios comerciales y no poner todo esto en manos de los publicistas, porque al final de cuentas, mercadólogos y publicistas fueron quienes diseñaron los mensajes. Pero creo que estarás de acuerdo, hubo una muy poca discusión de ideas, de proyectos. Y cuando se dio el debate para que esto se pudiera realizar, uno de los principales contendientes se abstiene. Quizás también habría que pensar que fuera obligatorio el debate de quienes participan y sobre todo te digo que el financiamiento no condicionara a quién puede ser el posible ganador. Que hoy estamos viendo con los datos que ustedes ofrecen que tampoco fue así. Alrededor de un 30% más la coalición estuvo sobre el Partido Acción Nacional. Esto nos habla necesariamente que se requiere una revisión, sea en reforma electoral, sea de la manera que sea, para que las próximas elecciones, y yo te iba a decir las próximas elecciones de gobernadores, pero ya este año tenemos 3, y luego de presidentes municipales y ayuntamientos y diputados locales vamos a tener 14. ¿No son también demasiadas las fechas de elección? Sí, hay quien argumenta que hay fatiga porque hay muchas fechas y la gente en algunos estados va a votar 4 o 5 veces en periodos sexenales. En un año hay gente que va 2 veces a las urnas y eso cansa a la gente. Ahora, eso es una decisión local del Estado, del gobierno del Estado, del Congreso del Estado. Y ha habido en este año 2 o 3 intentos para homologar y que haya menos fechas, que por cierto han sido revocadas por la Corte porque para poder homologar en ocasiones se pide que se extienda el periodo de estancia de diputados para que la siguiente elección coincida con la del gobernador, por ejemplo. Yo creo que eso es algo importante. No creo que sea lo más importante de la reforma, pero evidentemente creo que lo que tenemos que hacer es que la gente vea a las elecciones como un instrumento de manifestación. Y lo que está pasando es que hay fatiga. Los ciudadanos ven que se gasta mucho. No percibe que sus gobiernos, hablo en todos los ámbitos, necesariamente respondan. Hay insatisfacción con el Congreso, hay insatisfacción con los partidos y además las campañas están impregnadas de un tono negativo. Hay quien argumenta, Raúl, que las campañas negativas son un instrumento informativo que la gente debe tener para poder contrastar. Hay quienes opinan que degradan el debate público. Hay que analizar qué es lo que queremos, pero lo que sí me parece claro es que el dinero creciente que se gasta en campañas no necesariamente está traduciendo en una mejor democracia y por lo tanto ahí hay que poner un correctivo de fondo. Yo te quiero agradecer el que se haya realizado este trabajo de poner
al acceso de cualquier persona, de cualquier institución, los datos revisables y duros que tuvo el Instituto Federal Electoral en la pasada elección presidencial de diputados y senadores. Lamentablemente estamos llegando al término de nuestra entrevista y en el minuto que te corresponde, a mí me gustaría que le dijeras al público que nos escucha, que nos ve, con qué quieres tú que se queden. No nada más de estos datos, sino para el futuro de las elecciones mexicanas. Yo creo, Raúl, que hemos tenido un proceso electoral sumamente competido, lo cual habla de la fortaleza de la evolución democrática de México. Tener elecciones que se definen por menos de un punto, en un sentido es una muy buena noticia, porque quiere decir que la gente está decidiendo realmente con su voto y con un voto quién gana. Creo, dos, que México en los últimos 20 años ha tenido un avance muy significativo y que no debemos permitir que la polémica postelectoral genere desánimo, porque los países se van construyendo con base en la experiencia. Nunca antes el sistema se había colocado en una prueba tan difícil como esta, y creo que desde el punto de vista legal el país la ha sorteado, y creo que para sortearla completamente y aprovecharla benéficamente, ahora la discusión debe ser proactiva, hacer un diagnóstico de las causas que generan polémica, de las fortalezas. México es uno de los países que es más admirado en el mundo por la calidad de su sistema electoral. Es un sistema de exportación que ha sido copiado en muchos países del mundo. Los propios observadores electorales que estuvieron en México dijeron, es una elección limpia y ejemplar. Pero no debemos olvidar que hay polémica en muchos temas, precampañas, medios de comunicación, propaganda negativa, y hacia ahí hay que enfocar nuestra creatividad para que esta elección, con su polémica, permita construir un siguiente estadio de la democracia que sea cada vez mejor. Yo te agradezco mucho la oportunidad que nos das de poder adentrarnos un poco más en algo que es particularmente importante para la nación. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Raúl, muchas gracias. Y usted no se retire, porque ahora tenemos también una reunión, una charla con Raúl Muñoz Leos, que como usted sabe fue director de Petróleos Mexicanos.